Bien, estamos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2 del capítulo 4. Entonces, del verso 16 al verso 18 le vamos a dar lectura. Hermano Elezar, usted va viajando, ¿verdad? No, yo estoy aquí en casita. Ah, ok. Entonces, ¿nos puede ayudar con la lectura del capítulo 4, del verso 16 al 18, por favor? Amén. 4 del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este mundo... No. Por tanto, no desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Perfecto, muchas gracias, hermano Elezar. En este pasaje bíblico, entonces, tenemos la esperanza del predicar aquí y después. En los versos 16 al verso 18 encontramos el secreto de la resistencia del apóstol Pablo. A lo largo de la vida, a lo largo de la vida, el cuerpo nuestro se va desgastando, pero el alma se va fortaleciendo. A medida que van transcurriendo el tiempo, comienzan a haber problemas a la espalda, lumbago, lumbalgia, problema a las caderas, a los huesos, a los tendones, a la vista, al oído, también las articulaciones, se va deteriorando todo el cuerpo hasta finalmente deshacerse y partir de este mundo. Sin embargo, el creyente que compartimos nosotros la naturaleza humana, la naturaleza de, del cuerpo, de la carne, no en el sentido o no con la connotación moral, sino en el sentido literal de carne, carne humana, todos nosotros compartimos lo mismo que las personas incrédulas. También nos enfermamos, nos vamos debilitando, tenemos ciertas eh, limitaciones en cuanto a la fortaleza física. Los grandes deportistas, como los futbolistas, por ejemplo, es un tiempo muy corto de tiempo en el cual ellos se pueden desempeñar en el alto rendimiento. Del mismo modo ocurre con todos los artistas del deporte, artistas marciales. Después ya comienzan a ver las lesiones. Y por lo tanto hay un tiempo muy breve donde se pueden dedicar a- al alto rendimiento. El apóstol Pablo enfatiza el crecimiento del espíritu o el crecimiento del hombre interior, el alma o el espíritu. Se debe cuidar el alma y se debe cuidar el espíritu. Y el espíritu por dentro se va fortaleciendo, va madurando también espiritualmente, va creciendo y va desarrollándose, va avanzando en la santificación y va reproduciendo la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras en los institutos bíblicos, en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, tiene unos propósitos que es formar el carácter de Cristo o reproducir la imagen de Jesucristo en cada uno de los estudiantes del Instituto Bíblico, porque es consecuente con el mensaje general de toda la Sagrada Escritura y uno cuando lee la Biblia y, y también la formación espiritual nos damos cuenta que el propósito fundamental o principal de todas las actividades cristianas es que finalmente nosotros reproduzcamos la imagen de Jesucristo y que nosotros seamos restaurados a la imagen de Dios ahora en la persona del Señor Jesucristo. Y esto se logra por medio de las disciplinas espirituales, como son la oración, la contemplación, el ayuno, la lectura de la palabra, los retiros espirituales, la participación en los cultos y la meditación en la palabra, los estudios bíblicos. Nos ayudan para fortalecernos espiritualmente. De eso está hablando el apóstol Pablo, pero el cuerpo se va, el alma se va fortaleciendo interiormente. Y eso es lo que todos nosotros los creyentes debemos
estar obsesionados o debemos buscar esa meta y tener esa visión. Sabía también el apóstol Pablo, estamos viendo los secretos de la resistencia del apóstol Pablo, que el sufrimiento en esta vida sería insignificante en comparación con la gloria que va a disfrutar en el futuro. Eso lo dice en el verso 17. Más adelante, en los últimos capítulos, el apóstol Pablo vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresarlo en palabras, o no lo puede el ser humano expresar con palabras lo que él vio. Por lo tanto, cuando él dice que los sufrimientos en esta vida son insignificantes en comparación con la gloria que va a experimentar en el futuro, es porque él ya vio esa gloria. El apóstol Pablo dice, yo estuve en el tercer cielo, en el paraíso, vi cosas que realmente son inexplicables, no se pueden expresar verbalmente, no hay palabras para describir eso tan extraordinario que él vio. Por lo tanto, él sabe muy bien lo que está diciendo acá, no es una hipérbole el hecho de indicar que no es comparable con las glorias venideras que se va a manifestar, sino que es literal, porque él lo vio. También el otro secreto de la resistencia del apóstol Pablo, en el verso 18, es que se fijaba en las cosas que no se ven, las cosas espirituales. También la vida en el cuerpo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, nos encontramos ahora, está esperando el apóstol Pablo el ser revestido del nuevo cuerpo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo en este pasaje se está refiriendo al cuerpo humano y está empleando metáforas para describir el cuerpo humano. Lo describe como una morada terrestre, como un tabernáculo, una morada terrestre, un tabernáculo. Y luego compara el cuerpo nuestro que vamos a tener en el futuro, en la resurrección, con como un edificio y una casa que es eterna en los cielos. También una metáfora para describir el estado eterno de todos los creyentes. Está hablando acerca de que nosotros vamos a ser revestidos de un nuevo cuerpo. Y luego en el verso 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando acerca del cuerpo resucitado, glorificado, incorruptible. Creo que ya lo habíamos hablado en momentos anteriores en 1 Corintios. ¿Cómo va a resucitar el cuerpo nuestro de los creyentes? Un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal, celestial, semejante a los ángeles, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, estando en esta vida en el cuerpo, nosotros esperamos ser revestidos del cuerpo celestial. Estamos esperando la resurrección y estamos esperando que nosotros seamos glorificados, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que le da la esperanza para todos los creyentes. Nuestra vida consiste en la espera, en esperar, en ser revestidos del cuerpo de Cristo. Está lejos del Señor ahora, en el verso 6, así que vivimos confiando o confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. En un sentido espiritual, por supuesto, estamos cerca del Señor. En un sentido espiritual, Cristo habita dentro de nosotros. La idea que quiere expresar el apóstol Pablo es que todavía nosotros no estamos con un cuerpo totalmente glorificado. La, la culminación del proceso redentor termina con la resurrección de nuestros cuerpos. Nuestra alma es salva y se está restaurando nuestra alma recién ahora, desde el momento en que nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, pero nuestro cuerpo todavía no. De hecho, el cuerpo se va desgastando, pero nuestro cuerpo va a ser glorificado. Entonces ahí ya no tendremos más la naturaleza pecaminosa que caracteriza a todos los seres humanos, incluyendo a los creyentes. Ahí va a ser la naturaleza pecaminosa, va a ser extirpada y ahí ya no va a haber ningún obstáculo más que interrumpa esta comunión con el Señor. A eso es lo que quiere expresar el apóstol Pablo acá, está lejos del Señor en el sentido corporal, físico, por el hecho de estar en este cuerpo todavía, estar bajo estas mismas limitaciones y de tener todavía la naturaleza pecaminosa. Y también dice el apóstol Pablo en el verso 10 que acumula ganancias
o pérdidas para el tribunal de Cristo en el verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba bien según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando acá el apóstol Pablo del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos acumulando ganancia o pérdida, porque en el tribunal de Cristo, acá lo menciona verso 10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allí nadie pierde la salvación, sino que el tribunal de Cristo tiene la finalidad de determinar las recompensas por los servicios prestados. Le voy a hacer un mapa acá para que se entienda cuándo ocurrirá este evento, ¿ah? Aquí voy a hacer un mapa del tiempo desde la perspectiva de la escatología dispensacionalista que las iglesias evangélicas hemos adoptado. Y aquí supongamos esta línea de tiempo, aquí vamos a hacer esta línea de tiempo. Este es el periodo de la iglesia, voy a poner una cruz ahí. Este es el periodo de la iglesia. Y acá ocurre el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser llevada al cielo. Y acá abajo hay un periodo de gran tribulación. Y después de 7 años la iglesia regresa otra vez a la tierra para inaugurar el milenio. Y después viene el estado eterno. Entonces, cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando de este periodo, cuando la iglesia sea levantada. Y acá la iglesia va a ser juzgada o recompensada por los servicios prestados. Allí los creyentes o se le van a cancelar todos sus servicios y se va a discernir también la razón por la cual nosotros servimos. Porque no todos los cristianos sirven por las mismas razones. Algunos sirven a Dios por competencia. Y esto yo creo que usted lo ha visto, hermano Eleazar, hermano Héctor, en sus iglesias. Por acá por el sur se realizaban encuentros de coros de las iglesias. Y los pastores se dieron cuenta o discernieron que estaban compitiendo los coros de distintas iglesias. Entonces solucionaron este problema uniendo a todos los coros. Y así se impedía las competencias dentro de las iglesias locales, cuando se juntaban todas las iglesias del sector. Pero puede ocurrir también que una iglesia comienza a competir con otra por la cantidad de almas. ¿Cuántas almas tiene? También pueden comenzar las competiciones por la cantidad de la clase social que está asistiendo a ese templo, si son empresarios, gente profesionales, o son personas de muy baja condición económica. También se compite en ese asunto. De todo se ve en las cosas del Señor. También alguien puede llevar a cabo la misión de la iglesia para la fama, porque quiere ser famoso. Alguien me dijo que le gustaba ser el centro de atención, ser eh, la figura dentro de una reunión, la persona que figuraba, le gustaba las luces, el ser reconocido públicamente. Y es una actitud con la cual él estaba luchando, dijo. Cuando leí la biografía de Luis Palau, dijo exactamente lo mismo en su autobiografía. Le gustaba la fama, las luces, pero es algo con lo cual él estaba luchando también. Eso es lo que decía Luis Palau. Él mismo lo reconocía. Yo no sé si en todos los predicadores famosos tiene la misma actitud de Luis Palau, ¿no? Y esa es una condición, una característica que es natural en todos los que se hacen populares por medio de las redes sociales, no lo sé. Luis Palau decía eso nada más, lo reconocía.
Entonces, si es así, ya tienen su paga. Aquí en la tierra ya tienen su recompensa. No van a tener ninguna recompensa si compitieron por fama, por vanagloria. Quién sabe tantas razones por las cuales sirve la gente al Señor. Pero si hubo un hermano que sirvió al Señor de buena voluntad, sin ningún tipo de recompensa ni de premio, sino porque está contento, porque es salvo y porque siente alegría, el simple hecho de servir le produce una alegría tan grande que no espera ninguna recompensa porque ya se siente recompensado en el servicio. Esa persona entonces va a recibir más recompensa todavía. Alguien diría, pero eso ya demasiado, muchas gracias. Es decir, la gracia de Dios demasiado ya para con nosotros y ya el hecho de servir ya nos produce una inmensa satisfacción y más encima el Señor luego lo va a recompensar. Bueno, así es el Señor, su gracia es sobreabundante. Creo que alguien iba a decir algo, mis queridos hermanos. Por favor, adelante. No sé, ¿alguien iba a hablar o no? A ver, alguien me habló. Bendición, hermano Marcelo. Le envié el link ya, hermano Marcelo, a su correo. El hermano Elecer dice acá, me ausentaré algunos minutos por un problema que tuve en mi sitio. Seguiré escuchando, le aviso cuando esté listo para volver a participar. Sí, no hay problemas. Muchas gracias, hermano Elecer, por explicar. A ver, voy a pausar un momento esto. A través de un hombre de Dios, ¿cierto? Se podía producir todos esos milagros, ¿Sí? pero el hombre sí se le iba a subir el ego personal y la fama. Iba a pasar eso y que por eso hoy en día a lo mejor vemos más limitados todas las sanidades o milagros. No es tanto como se ve en aquel tiempo, porque el hombre sí o sí se le iba a inflar el corazón, como entre comillas decirlo así, o iba a recibir mucha fama y se iba al final tener un problema con esto. Y el hermano comentaba que ojalá o alguien hubiera una persona que con un corazón, una mente que no llegara a esta mentalidad de la fama si real Dios mente lo usara así con todas las sanidades que se ven en aquel tiempo. No sé si me comprendió, hermano, pero eso comentario, hermano, lo escuché nomás de su comentario y me acordé de lo que, no sé si pegará con lo que estaba explicando mi hermano Pablo. A lo mejor estoy fuera de contexto. Fuera de contexto. El, puede ser, no lo sé, hermano. Bien. El- bueno, puede ocurrir que a alguien se puede jactar, enaltecer por tener algún don. Eh, bueno, sería una una incomprensión de los dones espirituales. Los dones espirituales son para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo, para ser de bendición para una congregación. Bien, aquí estamos entonces, sigamos. Bienvenido, hermano Roberto. Usted estaba esperando, ¿verdad? ¿O salía salido la señal? Hola, mi hermano, Dios le bendiga, bendiciones a todos. La verdad que Amén. estaba desde como unos minutos antes de las 7 y como no ¿Sí? pasaba nada, me salí y después volví a ingresar, pero estuve Ah, todos ok. estos minutos esperando. Ya tenía que haberme escrito, no, hermano. Creo que lo había visto acá y pensé que lo había aceptado ya. La Ahí verdad me que me escribe, extrañó y tantos minutos en espera, dije yo, no sé qué habrá pasado. no, tiene que haberme llamado nada más al WhatsApp. Porque aquí algunos hermanos me están avisando que no pueden, otro me dice que si va a haber clase o no, pero yo le envía el link. Sí, Hay un pastor sí, que sí, eso.
De hecho, ahí estábamos esperando, pero ya estamos aquí. Ah, ok. Ahora voy a estar atento. Hay un pastor que me hizo recién una pregunta. Me dice, me ayuda con una duda, por favor. ¿El ir al iriólogo es malo? Es aquel que ve los ojos. ¿Alguna cita bíblica para respaldar? Ya que hoy en este día está en el tema de lo que juntan con la ciencia. O sea, te veo el ojo, lo paso por un escáner y te digo lo que tienes. Necesito una ayuda sobre una duda. Ir al iriólogo es malo, es aquel que ve los ojos. Ah, lo repitió dos veces. Él repitió dos veces. ¿Por qué ahora repetido dos veces el mismo mensaje? Me está preguntando si es malo ir al iriólogo. Desconozco, ¿ah? No sé si ustedes tienen información respecto a eso. Si le han hecho esa pregunta en su iglesia o no, hermanos, si es malo ir al iriólogo. Tendría que consultar de qué se trata el iriólogo. ¿Se puede determinar la salud del ser humano viendo los ojos? Bueno, habría que preguntar más. Ya, estábamos entonces acá. El, acumula ganancia, en el tribunal de Cristo estábamos. Ya. En el tribunal de Cristo se van a recompensar las obras de los creyentes por los motivos por los cuales, o las intenciones por las cuales sirve al Señor. Si sirvió al Señor por motivos dignos, va a ser recompensado. Si sirvió al Señor por motivos indignos, por lucro, por fama, por vanagloria, por competencia, entonces no va a recibir nada. Qué triste, hermano, el servir al Señor por competencia. Eso es lo lamentable, porque no ha comprendido la fe cristiana. Nosotros no competimos, no andamos compitiendo entre una iglesia, que somos mejores que la otra iglesia. Ah, no, no puede ser eso. Yo lo he escuchado en consejos de pastores, cuando un a otro consejo de pastores le llama, estos son las iglesias callampas. En una oportunidad me dijeron eso. Yo decía, no puede ser. ¿Cómo pueden referirse a iglesias? Yo creo que no fueron todos, sino que alguien lo dijo de manera muy despectiva. No creo que compartan todos los pastores esa opinión, sino debió haber sido uno. No creo que hayan sido todos también. No todos son iguales. Y se refirieron a las iglesias de esa manera, como las iglesias callampas, es decir, iglesias de pequeñas, de los barrios bajos, de la extrema pobreza, que no tienen más allá de 10 hermanos. Esas son las iglesias callampas. El hermano Daniel quizá habrá escuchado esa expresión, ¿ah? Porque es de esos lados, digamos. Bueno, también eh, nosotros, los seminarios bíblicos, tampoco andamos compitiendo. Imagínense competir un seminario con otro seminario. No es una actitud cristiana esa. La actitud que nosotros debemos tener como creyente es de aquel pastor que estaba trabajando en Argentina, en Buenos Aires. Y en una manzana era la única iglesia que estaba cercano también alrededor, en toda esa zona. Y llegó en la misma manzana, en la cuadra, en el otro extremo de la cuadra, se estableció un pastor con una iglesia muy pequeña, para comenzar la obra de la nada. El pastor lo pudo haber visto como una competencia. ¿Por qué se viene a instalar cerca de mí si yo estoy acá trabajando y estoy tratando de levantar una obra y ahora viene otra persona y vamos a competir por las almas de este lugar? ¿Y qué es lo que hizo el pastor de esa congregación? Le dijo a los hermanos más comprometidos con la obra, a los más responsables, le dijo que fueran a ayudar al pastor nuevo que llegó a abrir una obra. Los vecinos eran vecinos, porque se establecieron cerca, en la misma cuadra. Y los hermanos fueron a ayudar al pastor. No lo miró como competencia, sino que lo vio. Yo creo que el pastor se sintió nostalgia o empatizó con su consiervo. Yo creo que él
él se dio cuenta que es muy costoso, muy difícil abrir una obra, entonces, para que él no sufriera, el pastor nuevo que llegó, no sufriera lo mismo que él cuando llegó a esa zona, entonces le envió a los hermanos los más responsables de la iglesia para que le ayudaran al pastor nuevo, que era de otra denominación, ni siquiera de la misma denominación, imagínense. Esa es la actitud que debemos tener los creyentes, no andar compitiendo entre nosotros. Él será recompensado. Ese pastor será recompensado en el tribunal de Cristo. En cambio, los otros no recibirán ninguna recompensa. Bien. Ahora en el capítulo, sigamos avanzando acá. En el capítulo 5 todavía estamos. Vamos en la segunda presentación ahora, hermano Roberto, así que no hemos avanzado mucho. En el capítulo 5, verso del 11 al 21. Aquí el apóstol Pablo se dedica, bueno, habla acerca del ministerio del Evangelio, la exposición, dedicación de la predicación a su mensaje, o del predicador a su mensaje. El apóstol Pablo trata de persuadir. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea nuestra conciencia. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es persuadir. Los que han tomado homilética, uno de los propósitos de la homilética es persuadir, que la persona cambie su forma de pensar, su forma de actuar, que cambie una doctrina y una actitud también que él tenga. Eso es la idea de los sermones y las predicaciones. Y eso es lo que busca el apóstol Pablo, persuadir. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sean vuestras conciencias. Pablo presentó el mensaje como fuera de sí, en el verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque si estamos locos, los detractores del apóstol Pablo, aquí ya el apóstol Pablo comienza a aludir a aquellas personas que están cuestionando su apostolado, lo están criticando a él. Después lo vamos a ver en la próxima semana, cuando finalicemos segunda de Corintios, que el apóstol Pablo fue objeto de calumnia, de difamación. Lo calumniaron los corintios, algunos, no toda la iglesia de Corintios, sino algunos conflictivos de Corintios, lo acusaban de que el apóstol Pablo fue a esta zona a predicar porque estaba preocupado de los intereses económicos de ellos, para esquilmarlos, para aprovecharse económicamente de ellos. Esa era la acusación que le plantearon. El apóstol Pablo dice, yo no he recibido ninguna ofrenda de parte de ustedes, para que me estén acusando de ese modo. Eso ocurrió en 1 de Corintios. Y en 2 de Corintios, esta epístola que estamos tratando ahora, los opositores del apóstol Pablo dijeron, el apóstol Pablo no recibe ofrenda de la iglesia de Corintios porque su mensaje es muy pobre, muy precario, muy básico. Le da vergüenza al apóstol Pablo pedir ofrendas por un trabajo tan defectuoso o tan elemental o tan precario. Por eso que él no recibe ofrenda. Increíble, no hay cómo evitar una crítica acá en Corintio. Los apóstoles Pablo lo criticaron porque si eventualmente pedía ofrenda, lo iban a criticar que él se estaba aprovechando de ellos. Y si él no pide ofrenda, lo están acusando de que su enseñanza es muy pobre. No es muy difícil una iglesia así, el no ser objeto de calumnia. Los detractores del apóstol Pablo evidentemente están haciendo esta acusación contra él. Le dijeron, el apóstol Pablo está desquiciado. Bueno, no es primera vez que el apóstol Pablo lo acusan de esto, ¿eh? Festo creo que fue, o Félix, uno de ellos dos, le dijeron, Pablo, tú estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco, dijo el apóstol Pablo, sino estoy muy cuerdo. En su intenso entusiasmo y en su momento de éxtasis espiritual, en sus momentos más sobrios, Pablo jamás está fuera de sus cabales. Es para Dios y su gloria,
y es para vosotros y vuestro beneficio espiritual, dice el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo ya no vive para sí en el verso 15. Por el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo entonces ahora vive para Jesucristo. Ya no vive para sí, sino que vive para el Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos otro texto bíblico que habla acerca de que Cristo murió por todos. No todos creen que Cristo murió por todos. Ahora hay un grupo de los nuevos calvinistas que afirman que Cristo no murió por todos, sino que murió por algunos, por los escogidos nada más. El Miguel Núñez, el que sostiene este punto de vista, creo que Surge Michelén también. Bueno, todos los nuevos calvinistas sostienen este punto de vista. Los reformados no todos sostienen este punto de vista. Algunos no creen en esta doctrina de la expiación limitada. Pero los nuevos calvinistas sí. El argumento es que si Cristo murió por todo y no todos se salvan, entonces la sangre de Cristo es en vana, fue derramado en vano. Pero aquí el texto bíblico evidentemente está diciendo que Jesús murió por todos. Obviamente se hace efectivo, se hace eficiente esa muerte para los que creen en Jesús de Nazaret. Y no se puede contar la muerte de Jesucristo, o su sangre no se puede medir por litros, o es decir, por cantidad. Su sangre no se puede determinar su valor cuantitativamente, sino que su sangre se debe evaluar cualitativamente. Es decir, es de infinita calidad para salvar a todos los seres humanos. ¿Qué más? Pablo no considera a nadie más según los criterios humanos, dice el verso 16, verso 17, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, ni aún, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que ahora se ve a los seres humanos según los criterios de la nueva creación, no con los criterios de los seres humanos. Cuando nosotros evaluamos a las personas, lo evalúan por los recursos económicos que ostente, dónde vive también, cuáles son sus estudios, a qué se dedica. Pero para Dios la evaluación es diferente. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se evalúa a los seres humanos, se juzga, se determina, examina a los seres humanos con criterios muy diferentes ahora. Dios no mira el exterior, el aspecto físico, los logros que ha tenido el ser humano, ni siquiera las obras, porque ya lo habíamos visto en el tribunal de Cristo. Dios mira el corazón del ser humano. Esa es el criterio que Dios ve para evaluar a los seres humanos, el corazón, como David, por ejemplo. Dios ve el corazón de los seres humanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Y las obras también, nosotros los seres humanos podemos evaluar a las personas por las obras, los ministerios por las obras, por lo que han producido exteriormente, pero no podemos ir más allá. Dios va más allá. Dios evalúa con qué finalidad, con qué intención y actitud llevó a cabo un ministerio. Porque si fue para vanagloria, por competencia, por fama, entonces no va a tener ninguna recompensa. El apóstol Pablo dice que ahora se evalúa a todas las personas con los criterios de Jesucristo, no con criterios humanos, sino con los criterios de la nueva criatura. Debe hablar solamente las palabras que Dios le ha revelado. No debe decir nada que entre en conflicto con el mensaje del que lo envió. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el testimonio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en él. Mire todo lo que dice el apóstol Pablo acerca de, de los seres humanos, los creyentes ahora. Somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo en el nombre de Dios. Rogamos al mundo, o Cristo ruega por medio de nosotros, que se reconcilie el mundo con Dios. Ese es el mensaje que nosotros llevamos al mundo. El mensaje de la reconciliación, que el mundo se reconcilie con Dios, porque Dios ya se ha reconciliado. Y lo otro que podemos ver de este pasaje bíblico tiene relación con la justificación por medio de la fe, la justificación del pecador. Al que no conoció pecado, es decir, Jesucristo no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros a Cristo le imputamos nuestros pecados y Cristo nos imputa su justicia a cada uno de nosotros. Como retribución de nuestra maldad y de nuestros pecados, Cristo nos retribuye su justicia y nos imputa su justicia, nos declara justo. Nosotros le imputamos todo el pecado y Él nos imputa toda nuestra justicia. Eso es devolver bien por mal. Eso es lo que aprendemos en este pasaje bíblico. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos, de lo que estamos viendo hasta ahora? ¿Se está comprendiendo esta porción de 2 Corintios? Están ahí, ¿verdad, mis hermanos? ¿No se han ido? No Aquí creo que se haya... estamos. Ah, perfecto. Muy bien, hermano Roberto. Mi hermano Pablo, yo creo que todo esto se refiere, o sea, a un concepto en el amor de Cristo hacia el hombre, la Sí, justificación, por supuesto que ¿cierto? sí. Sí, por Como supuesto que que sí. cabe todo un nombre que es el amor, porque antes murió por todo, ¿cierto? Por todos nosotros, según la carne, eh, reconciliado con el mundo, tomando en cuenta todos los hombres. Entonces creo Correcto. que hablan demasiado del amor de Dios, de Él impulsar a los hombres. Sí, creo que es tremendo el amor de Dios que tuvo por toda la humanidad, cierto, de su Hijo, entregar su vida y nació netamente de Dios, primeramente de Él. Y eso es lo hermoso, lo bonito que Dios, un Dios grande, santo, sublime, como yo creo que falta conceptos para describir su grandeza, pero aún así a Él, cierto, todo estos sacrificios, todo estos conceptos que encontramos lo hizo por amor, creo que no Muy sé si bien, estoy hermano muy... Roberto. Así es, perfecto. Es el amor o es la exhibición del amor de Dios. Es el amor hecho, hecho visible o el amor práctico. Es el amor ágape, evidentemente. Eso es lo que lo podemos resumir en ese sentido, hermano Héctor, tiene toda la razón. Cristo murió por nosotros, nos reconcilió con Él y nos llama a nosotros, nos constituye como embajadores para que nosotros anunciemos al mundo para que se reconcilie con Dios. Nosotros le decimos al mundo que se reconcilie con Dios, porque nosotros ya fuimos reconciliados con Dios. Eso es lo maravilloso. Lo que nosotros le decimos al mundo es porque ya nosotros lo hemos experimentado. Cristo murió por nosotros. Es porque nosotros lo hemos experimentado. Ya no vivo yo. Bueno, eso hay que experimentarlo. Más Cristo vive en nosotros. Y nosotros también
anunciamos el mensaje que es la justificación. Cristo llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos declarados justos. Y efectivamente, vemos la obra de Dios ahí, el amor manifestado en la persona de Jesucristo a favor de los creyentes. El hermano Daniel dice, no puedo hablar entre un poco tarde, pero se entiende. Excelente, hermano Daniel, muy bien. Continuemos entonces con la siguiente presentación de Segunda de Corintios. ¿Cuáles son las responsabilidades de un embajador? Residir en otro país, hablar en nombre de su propio país. El honor de su país está en manos de los embajadores. Esto es lo que hizo el cristianismo en el siglo I con todos los esclavos del imperio. Los esclavos eran considerados como máquinas de trabajo, como animales de carga, no tenían derecho, se le podía vender, separar la familia, vender a sus hijos, no tenía derecho a casarse, tenían una casa propia. Era muy dramática la situación de los esclavos en la antigüedad. Pero cuando llegó el cristianismo le dijo que en Cristo eran libres, que todos eran iguales. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, todos son iguales. También le dijo que aunque la sociedad no los considere como sujetos de derecho, porque no tienen derechos, son esclavos, no tienen valor en ese sentido, pero para Dios ustedes tienen un alto valor, un infinito e inmenso valor. Y Dios lo demostró, el valor que ustedes tienen, porque fue capaz de dar a su Hijo. Y ante Cristo ustedes tienen un valor infinito porque Él tomó la decisión de dar su vida por ustedes. Imagínense un mensaje a los esclavos en esa época que no tenían ningún derecho y nadie lo consideraba digno. Ahora el cristianismo le dice, ustedes son valiosos para Dios, ustedes son iguales. Y después le dice, ustedes son embajadores del reino celestial, nada más y nada menos que embajadores del reino celestial. Ustedes son templos del Espíritu Santo de Dios, son hijos de Dios. ¿Qué le parece la forma en que el cristianismo dignifica al ser humano? Embajadores del reino celestial, nada más y nada menos que eso, somos todos embajadores del reino celestial. Como vivamos en este mundo, así dejaremos bien puesto el reino de los cielos. Pero si vivimos vidas no responsables, hay testimonios tan dramáticos, tan lamentables de nuestros hermanos. Conté un caso en un momento de, de un siervo de Dios de una isla, no voy a decir el nombre, pero que el pastor dejó muy mal testimonio, lo conocían todo en esa isla. Le vendía benzina a los hermanos de la iglesia y de otras iglesias también. Tengo benzina barata, le decía. Y a qué hora voy a buscarlo en la tardecita, vaya a buscarlo, le decía a los hermanos. En una oportunidad hubo un evento para fiestas patrias, creo que fue. Invitaron a todas las autoridades civiles y militares y eclesiásticas, y ahí estaban también el pastor, con otros pastores. Y como era famoso ese pastor, entonces un concejal le dijo, esta mesa es de la municipalidad, no te lo va a llevar no te lo vayas para la casa, le dijeron. Se robaba la leña de un hermano que vendía leña. La ruma de leña iba bajando a medida que se iba percatando, se da cuenta que bajaba y no sabía por qué. Claro, porque saltaba la noche y, y se robaba la leña. Era muy famoso por eso, pero era muy fervoroso. Eso es lo extraño, que era fervoroso y llegaba a zapatear en la iglesia. Es decir, era muy
carismático de una iglesia pentecostal. No voy a decir el nombre de la iglesia, pero era muy, muy fervoroso, muy fogoso para presentar su discurso. Pero tenía ese problema, esa mala costumbre. Yo no sé cómo llegó al pastorado, pero tenía un muy mal testimonio. Y así podemos seguir listando. Un pastor, cuando lo entrevisté sobre el liderazgo cristiano, porque tuve que hacer una disertación en Midwestern Baptist Theological Seminary de ese tema del liderazgo cristiano. Ese fue mi tesis, la disertación doctoral. Y me gustó mucho lo que el pastor dijo, que aquel ministro del Evangelio que no se da cuenta, no discierne la dignidad del, del ministerio, que no se da cuenta lo digno del ministerio, entonces peor que una bestia. Me gustó lo que dijo, porque el ministerio cristiano es de una dignidad trascendental, infinita. No es como un presidente de la República o como un rey terrenal o un senador, un diputado o una persona, no, un científico puede ser que aporta a la humanidad o un filósofo, sino que todos los siervos de Dios son embajadores del reino celestial, representantes de Dios aquí en la tierra, tienen el mensaje el más trascendental que el ser humano pueda oír en toda la historia de la humanidad. Imagínense lo que lo que tenemos nosotros en nuestras manos y dejar mal el reino del Dios que nos ha encomendado esta misión de representar la vida de tierra. Imagínense, el que no logra comprender eso realmente es peor que una bestia, dijo el pastor. Tenía toda la razón, yo no sé, yo creo que usted opina lo mismo, ¿verdad? De la dignidad de ser cristiano y del ministerio cristiano, de los que se dedican a las tareas sagradas. Y me siguen escribiendo los hermanos que no pueden conectarse hoy día, pero está quedando grabada esta clase. Bien, por eso que hay que dar un buen testimonio, ser sal de la tierra, luz del mundo, y nuestras oraciones deben consistir precisamente en eso, que Dios nos ayude a reproducir la imagen de Jesucristo en nosotros, a ser sal de la tierra, luz del mundo. La forma en que llevó a cabo la transacción, en el verso 19, nos dice acá el apóstol Pablo, es que es Dios quien reconcilia al mundo, no es el mundo el que se reconcilia con Dios. Dios toma la iniciativa de reconciliarse con el mundo. Esta reconciliación tiene carácter universal. Todos pueden ser reconciliados. No solamente los elegidos, sino todos, todos, todos tienen la posibilidad, por medio de la gracia preveniente, porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos y ama a todos igualmente, con la intención de salvarlos a todos. Eso debemos estar absolutamente seguros, de lo contrario, ya se va a perder el fervor espiritual para salvar a las almas incrédulas. Desmotiva. Si usted no cree que Cristo murió por todo y que desea realmente salvar a todos, pierde la pasión por salvar las almas, porque usted ya no va a querer tener problemas con las personas. Porque si usted adopta la posición de, de que Dios nos ama a todos y no murió por todos y no quiere salvar a todos, si alguien me pregunta en la calle si Dios me ama, si Dios murió por mí, si Dios me quiere salvar y yo no lo creo, no voy a estar seguro, no digo nada. Y para evitar esas preguntas comprometedoras, yo no voy a la calle. ¿Para qué voy a hablar del Evangelio si voy a estar mintiendo? También le puedo decir, sí, Dios te ama, Dios murió por ti también, porque dependo de la voluntad revelada de Dios, pero en mi mente yo sé que la voluntad secreta de Dios yo no lo conozco porque es secreta, no lo ha revelado. Por lo tanto, yo no sé si realmente Dios lo quiere salvar o no.
Ese sería un problema. Parece un problema en la evangelización. El no creer que Cristo murió por todos y que Dios desea sinceramente salvar a todos. Esta proclamación apostólica, verso 20, constituye a los mensajeros de Cristo en embajadores suyos. Todos nosotros somos embajadores, por eso debemos dejar el nombre de Cristo bien, sin, sin traerle reproche a su obra. En el verso 21 lo podemos analizar de la siguiente manera. Cristo fue absolutamente sin pecado, era imposible que pecara, porque Él es Dios, Él era 100% hombre, su naturaleza divina estaba unida a la naturaleza, perdón, su naturaleza humana estaba unida, imposible de que se desuniera de su naturaleza divina. La unión de la naturaleza divina con la humana impedía que la naturaleza humana de Cristo pecara. Por eso que era absolutamente sin pecado, porque era Dios también. No podía ser que Dios pecara, porque dejaría de ser Dios. Por eso que Cristo es absolutamente sin pecado y absolutamente no podía pecar bajo ningún punto de vista. Pero Dios lo hizo pecado, es decir, Dios cargó en él el pecado de todos los seres humanos. Jesús experimentó en ese momento, en la cruz del Calvario, la separación por un instante de Dios a causa del pecado. Al que siempre estaba con Dios y comparte la misma esencia de la divinidad, en un momento sintió en su naturaleza y en su conciencia humana la separación de Dios, en su conciencia humana solamente, la separación de Dios. Y eso fue el castigo de nuestros pecados, la separación de Dios. Esta sustitución es potencial y universal. Todos pueden ser salvos, todos pueden ser justificados, todos tienen la posibilidad real y sincera de ser salvos. Si en última instancia una persona se pierde, no es responsabilidad de Dios, de que Dios no lo haya escogido a él o haya tomado la decisión de hacerlo y convertirlo en un réprobo, sino porque el pecador fue el que nunca quiso arrepentirse de sus pecados. La justicia de Dios se recibe por medio de Cristo, verso 21. Eso es lo que nos dice esta porción entonces de la segunda epístola a los Corintios. Habíamos hablado del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, el juez será Jesús, para que todos honren al Hijo, porque tiene derecho a juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. A Él se le ha dado todo el derecho de juzgar, y Él puede juzgar porque es Dios, porque escudriña los corazones, lo más profundo del corazón del ser humano. Si ustedes ven la imagen abajo del tribunal de Cristo, eso lo saqué de una imagen de los adventistas del séptimo día, por eso que está al frente ahí los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento, bueno, ahí no está con una aureola, pero es de la iglesia adventista del séptimo día, esa la imagen superior, inferior. Todo lo que será juzgado, nada quedará oculto, absolutamente todo será juzgado dentro de nosotros. Incluye la posibilidad de pérdida o recompensa. Pérdida de las recompensas, no pérdida de la salvación, en el tribunal de Cristo. Y en recompensas. Los principios del juicio lo enlista el libro de Romanos, capítulo 2, verso del 16, perdón, del 6 al 11. Será según verdad, serás justo, será según la conciencia, será según las obras, será según la ley, será según el Evangelio. Esos serán los criterios que Dios va a emplear para el tribunal de Cristo también. En Romano está hablando del juicio general, pero se puede aplicar también al tribunal de Cristo. Perfecto. Vamos a leer entonces ahora del capítulo 6, verso del 1 al verso 10. Por favor, mi hermano Roberto nos podría ayudar con la lectura de segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, verso del 1 al verso 10, por favor. Perdón, capítulo 2, me dijo. Capítulo 6,
Ah, Segunda ¿está de bien? Corintios. Ya, amén. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperia, vitupera, vituperado, perdón. Ante bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Por ahora, por honra, perdón, y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Muchas gracias, mi hermano Roberto. El apóstol Pablo, entonces, en esta sección, presenta los conflictos internos de la vida cristiana. En el verso 4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios en mucha paciencia y tribulaciones, en necesidades y en angustias. El vocablo que es utilizado como tribulación es plipsei en griego. Se traduce como aflicción, angustia o sufrimiento. Y luego anac anacais, obligación, necesidad, premio, miseria, sufrimiento, o medio de suplicio, tortura, privaciones. Literalmente quiere decir acá las necesidades de la vida. El apóstol Pablo experimentó la necesidad de la vida. Cuando habla acerca de pobreza, de hambre, de desnudez, él está diciendo acá que le faltaban los recursos para poder alimentarse, para comprarse ropa o abrigo, como pobres físicamente y materialmente, pero enriqueciendo mucho en el sentido espiritual, porque llevaba a cabo el Evangelio. Un predicador de la prosperidad afirmó que las redes sociales era una pastora o profeta, creo que lo dijo, una profeta, creo, profeta moderno, del título profeta neopentecostal. Y dijo, si el apóstol Pablo hubiera conocido los principios del reino en el cual yo me muevo, así lo dijo, ¿eh? En el cual yo me muevo, si hubiese tenido la unción que yo tengo, entonces el apóstol Pablo no hubiese pasado por tanta necesidad como nos describe las Sagradas Escrituras. Increíble, así fue capaz, tal cual como lo yo, mis hermanos, lo afirmó. Y entonces ella se movía en una dimensión espiritual de superioridad en comparación con el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo le faltaba la fe para otro, porque tenía una aguijón en la carne, tenía que haber decretado sanidad, y acá el apóstol Pablo no conocía los principios del reino y no se manejaba, no vivía en la unción de los profetas modernos. Por eso que está pasando por tantos problemas, necesidades de la vida. Las angustias o ansiedades, luego dice nojorias, dificultad, calamidad, angustia, quiere decir literalmente un paso muy estrecho,
El término ansiedad se usaba para indicar a un ejército atrapado en un desfiladero, donde no puede escapar ni maniobrar. Ese vocablo estenojorias se utilizaba para referirse a esos contextos, de un ejército donde está atrapado, no puede maniobrar. No sé si usted se ha sentido en algún momento así, donde no sabe qué hacer realmente. Yo creo que sí, todos nos hemos sentido así en algún momento, donde no sabemos qué hacer ante una dificultad. Puede ser tema de estudio, qué vamos a estudiar, o con respecto a los recursos económicos, qué vamos a hacer porque los recursos no alcanzan, o puede haber tenido un desastre, qué vamos a hacer ahora, un accidente de tránsito, pues no sabemos, otro hermano se le han quemado la casa. El hecho de ser cristiano no nos inmuniza, no estamos libres de sufrir las mismas tragedias de todo el mundo. Hermanos que han estado en el culto, después cuando llegan a su casa está quemada. Otros encargados de obra tenían un negocio en su casa y salieron a comprar por su negocio, dejaron cerrado en ese momento. Después cuando volvieron, toda su casa y su negocio se quemó. Bueno, el apóstol Pablo experimentó todo eso. Es como estar en un desfiladero, no se puede escapar, ni se puede maniobrar, no se sabe qué hacer literalmente. Así, eso es lo que sintió el apóstol Pablo en el ministerio. El método del apóstol Pablo. Tribulaciones externas. Él sufrió azotes, lo dice el verso 5, estuvo en la cárcel, en tumultos, copois, trabajo duro, labor, molestia, penalidades, trabajos pesados. Este no es cualquier trabajo, sino un trabajo de jornalero. No todos los trabajos de la construcción es los que andan con la carretilla, por ejemplo, los que andan con la pala y la picota, es un trabajo pesado. Los que son jóvenes no tienen ese problema. Le gusta ese trabajo. Bueno, no todos les gusta. Los que son deportistas, fascinante trabajar así. Aprovechan de hacer ejercicio, pero no todos tienen la misma condición. Las personas que no están acostumbradas al ejercicio físico es un trabajo que termina el agotamiento. Bueno, el apóstol Pablo pasó por esos tipos de penalidades. No se refiere físicamente, pero por el ministerio cristiano, emocionalmente se pudo haber sentido así hasta el agotamiento. Y los trabajos intelectuales también fatigan mucho. El apóstol Pablo escribe, ha escrito cartas, también constantemente de estar leyendo, actualizando su información, preocupado por las iglesias. Todo eso lo agotó y las preocupaciones agotan, el estrés agota. Insomnios, no puede dormir por diversas razones, puede ser por las preocupaciones o porque va de viaje, porque está en náufrago. ¿Quién va a dormir cuando alguien está en un naufragio? Hambre, ayunos, dice, estos ayunos no son voluntarios, son ayunos a la fuerza, porque no tenía los recursos. Increíble el apóstol Pablo, cómo sufrió, ¿eh? Impresionante. Insomnio, azotes, cárceles, tumultos, el siervo de Dios, el que plantó iglesias en el Imperio Romano, el inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el que escribe cartas que van a permanecer para siempre al mundo cristiano dentro del canon sagrado. Eso pasó a ese hombre. La conversión más famosa de la historia del cristianismo. Estamos viendo a este hombre. Eso es lo que padeció por causa de Jesucristo. Es un hombre realmente apasionado, porque para sufrir todo esto tiene que realmente estar muy apasionado, muy convertido, muy comprometido con la fe. Bueno, él era fervoroso, era apasionado. Eso no lo podemos negar. Cuando era fariseo quería liquidar y exterminar el cristianismo. Pero ahora cuando es cristiano, el apóstol Pablo se esfuerza para promover el cristianismo. Un estudiante de acá de Puerto Montt
de la iglesia evangélica Dios Pentecostal. Su pastor estuvo predicando y abrió una obra en el sur de Chile, que no recuerdo el nombre un pueblo, no es tan conocido, tan grande. Tiene un nombre de un general. Bueno, se me fue el nombre, si ustedes, mi amor, me pudieran ayudar. Pero no es tan conocido tampoco el pueblo, es difícil que me ayuden a recordarlo. Pero ese pastor lo mandaron a abrir una obra en esa época, lo enviaban nada más, y tenía que resolver esos problemas solos, él y con Dios nada más, sin ninguna ayuda, sino el mandarlo. Y él estuvo viviendo en una cueva, estuvo 6 meses viviendo en una cueva, y después estuvo viviendo 2 años en una micro que le regalaron de Punta Arenas. Como ya no se usaba esa micro, se la regalaron, y ahí él pudo vivir. Y después tuvo posibilidad de tener una casa. Pero 6 meses viviendo en una cueva, increíble el amor, la pasión que tiene que tener un ser humano por la causa de Cristo para hacer eso, ¿ah? Impresionante, impresionante. Esos son los héroes de la fe. Realmente esa gente son los héroes de la fe. Estos sí que van a recibir, como el apóstol Pablo, una recompensa, pero totalmente merecida, diría yo. Bueno, el apóstol Pablo diría, o como Cristo dijo, es lo que teníamos que hacer, nada más, siervos inútiles somos. Las cualidades mentales de Dios, que Dios nos da. Pureza, dice el verso 6, conocimiento, verso 6 también, paciencia, el vocablo es macrotimia. La macrotimia se traduce como paciencia, pero es la habilidad de soportar a las personas cuando están equivocadas y hasta cuando son crueles con nosotros mismos. Puede describirse la macrotimia como el autocontrol que nos impide tomar venganza. Es la fortaleza que permite soportar las injusticias sin llegar al odio. Tremenda definición de la macrotimia. Esto no se puede definir solamente como paciencia, porque es la capacidad de soportar las injusticias pero sin llegar al odio. Soporta las injusticias pero no odia al que es sujeto de la injusticia, que es objeto de injusticia. Las cualidades del corazón de Dios nos da benignidad, es la simpatía o la amabilidad o dulzura de temperamento, que hace que los demás se sientan a gusto y que no causarían un disgusto por nada del mundo. Son las personas agradables. El Espíritu Santo, verso 6 también, en el Espíritu Santo, esas son las cualidades del corazón que Dios nos da. Amor sincero también, lo vuelvo a repetir, verso 6. Estas son entonces el método apostólico, cualidades mentales, cualidades del corazón. Perfecto. Hemos concluido entonces esta parte